terroristas o héroes. Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría precisar algunos conceptos y sus definiciones para que puedan entender el sentido de este video. Terrorismo, forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad para intimidar a los adversarios o a la población en general, llevada a cabo por la actuación criminal de bandas organizadas. Mercenario, dicho de un soldado o de una tropa que sirve en la guerra a un poder extranjero a cambio de dinero o de un favor y sin motivaciones ideológicas. Genocidio, aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Injerencia internacional, cuando un Estado interfiere deliberadamente en los asuntos internos de otro Estado a fin de imponer su voluntad. La injerencia, así entendida, constituye un desafío al principio jurídico de soberanía nacional. Por ello, la injerencia internacional se asocia conceptualmente a la práctica del intervencionismo. Sin embargo, no toda injerencia puede ser considerada una intervención concreta. La injerencia puede ir desde la presión diplomática hasta la intervención militar. Para ponernos en contexto, es importante recordar que las posibilidades reales de Fulgencio Batista, representante del Partido Acción Unitaria, para las elecciones a realizarse en el año 1952 eran muy reducidas, pues el representante del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo se presentaba como principal candidato al triunfo. A raíz de esto, se llevó a cabo una campaña política que, junto con la confabulación militar, creó en la población un clima agitado, el cual estaba destinado a demostrar la incapacidad del gobierno de Carlos Prío para mantener el orden, la paz pública y los derechos de propiedad y libre empresa. Un grupo de jóvenes oficiales descontentos se aprestaban a destituir a Carlos Prío desde el año 1951 y veían a Batista como la figura ideal para el movimiento. Según los planes, el presidente sería sustituido por el vicepresidente, aunque Batista tendría el control político y militar en la nueva situación. En marzo de 1952 se llevó a cabo un cuartelazo pacífico, sin resistencia del gobierno de Prío, quien huyó a Estados Unidos con su familia sin defender su gobierno ante el golpe militar. Batista, al estar en el poder, ubicó a los militares de su confianza en altos mandos militares, promoviéndolos de rango. El gobierno que surgía garantizó con mayor seguridad los intereses económicos de Estados Unidos en la isla de Cuba. Fulgencio Batista aumentó el salario de las Fuerzas Armadas y de la policía, se otorgó un salario anual superior al del presidente de Estados Unidos, suspendió el Congreso y entregó el poder legislativo al Consejo de Ministros, suprimió el derecho de huelga, restableció la pena de muerte prohibida por la Constitución de 1940 y suspendió las garantías constitucionales. No obstante, en febrero de 1955, Batista restablecería la Constitución de 1940 y les brindaría amnistía política a los presos políticos del fallido asalto al cuartel Moncada, los cuales posteriormente fundarían el movimiento 26 de julio. Por esos años, Cuba se encontraba sumergida en ciertas irregularidades políticas y corrupción, provocando un movimiento de oposición importante en el cual los jóvenes universitarios eran los protagonistas. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos a Eduardo Chivas, líder y fundador del Partido Ortodoxo, uno de los partidos más importantes en la década de los 50. José Antonio Echeverría, líder estudiantil de la Federación Estudiantil Universitaria, la cual había sido fundada en 1922 por Julio Antonio Mella. Abel Santamaría, un activista político opositor al gobierno de Batista y miembro del Partido Ortodoxo, entre muchos otros. Mediante todas estas organizaciones y respaldados por la Constitución de la época, los jóvenes se agrupaban, organizaban y participaban en huelgas generales, manifestaciones y actividades propagandísticas para así expresar su descontento ante la situación política y social imperante. Fidel Castro, un joven abogado que se caracterizaba por ausentarse a clases y quien prácticamente nunca ejerció su profesión, se involucra en las actividades políticas, participando en focos sociales en otros países como Panamá y Venezuela. Participa en acciones en Cuba, simpatizando con partidos opositores y en contra del gobierno del presidente Batista.
Para ello, Castro utilizaría sus contactos con la juventud del Partido Ortodoxo para aglutinar a un grupo de jóvenes para el asalto al cuartel Moncada. El cuartel Moncada, en el año 1953, era la sede del Regimiento número 1 Antonio Maceo en la ciudad de Santiago de Cuba, capital de la provincia de Oriente. Era la segunda fortaleza militar del país, ocupada por unos 400 hombres. En la madrugada del 26 de julio, 136 terroristas opositores al gobierno, vestidos con uniformes de sargento del ejército batistiano para confundir a los soldados del cuartel y dirigidos por Fidel, decidieron atacar este cuartel. Las armas, los uniformes y los recursos necesarios para cometer este acto terrorista fueron obtenidos, en su mayoría, gracias a hechos como robos. Muchos de los automóviles utilizados en el asalto al Moncada fueron sustraídos a sus dueños. El propio Fidel Castro fue a defender en Matanzas a un afamado ladrón que trabajaba para la causa, que fue capturado en un intento de robo, lo cual identifica al movimiento como una organización en la cual valía todo con tal de lograr derrocar a la dictadura de Batista. Ese día murieron cubanos de ambos bandos. Algunos asaltantes al inicio confundieron el hospital militar y viviendas de militares que estaban fuera del cuartel como si fueran parte de este y los atacaron por error. Para el ataque se habían organizado 3 grupos, el primero de los cuales, con Fidel al frente, atacaría la fortaleza. Los otros 2 grupos, comandados respectivamente por Abel Santamaría, segundo jefe del movimiento, y Lester Rodríguez, tratarían de tomar 2 importantes edificios contiguos al cuartel, el Hospital Civil Saturnino Lora, desde donde se atacaría al cuartel, y el Palacio de Justicia, donde radicaba la audiencia, desde cuya azotea apoyarían la acción principal. El ejército baticiano tuvo 18 muertos y 28 heridos en el cuartel Moncada. Al mismo tiempo que esto ocurría en Santiago de Cuba, 24 revolucionarios dirigidos por Raúl Martínez Araraz asaltaron el cuartel de Bayamo, operación que tuvo una mala ejecución y fracasó. El Movimiento 26 de Julio fue una organización terrorista creada en Cuba el 12 de junio de 1955 en la clandestinidad por un grupo de revolucionarios dirigidos por Fidel Castro. Su nombre proviene del asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953. Desde su fundación, esta organización infundió terror a lo largo de la isla. La Federación Estudiantil Universitaria, el Directorio Revolucionario y el Movimiento 26 de Julio basaban su lucha usando la violencia y efectuando actos terroristas que incluían la colocación de petardos en las escuelas, voladura de transformadores que dejaban sin electricidad a gran parte de las ciudades, incluyendo el intento de volar la estación transformadora del aeropuerto José Martí. Otros actos terroristas incluyeron el descarrilamiento de trenes, explosión de bombas de fósforo en los cines y centros nocturnos, explosión de las líneas principales de los acueductos, la quema de autobuses, asesinato de militares y ministros, secuestros, la quema de campos de caña, quema de autos e intentos de volar el túnel de Marianao. Uno de los actos terroristas que perpetró el movimiento 26 de julio fue la tragedia de Nipe, el secuestro de un avión donde murieron civiles. En la mayoría de los casos, los terroristas, si eran atrapados, salían de las estaciones de policía tan pronto como entraban al presentárseles el recurso de habeas corpus por parte de los abogados. En caso de efectuarse juicios, estaba presente la prensa, entre ellas Bohemia. Algunos salían absueltos y la pena de cárcel máxima fue de 6 años. La amnistía concedida por Fulgencio Batista permitió la liberación de Fidel Castro y otros 50 asaltantes al cuartel Moncada a los 19 meses de prisión. Los movimientos revolucionarios decidieron cambiar de estrategia en su lucha contra Batista. A principios de 1957 intensificaron sus ataques contra la industria, sobre todo la azucarera y edificios comerciales. Entre 1957 y los primeros 6 meses de 1958, los terroristas revolucionarios causaron pérdidas por un valor de $23.3 millones, un equivalente a 226 millones en la actualidad. Bombas, petardos, secuestros, extorsión, robos, asaltos a armerías, ataques armados y enfrentamientos a la policía, asalto a emisoras radiales están entre los muchísimos ejemplos de los actos terroristas cometidos por el movimiento 26 de julio.
Pero por si fuera poco, el 2 de diciembre de 1956 realizaron un acceso ilegal al país en el yate Granma, portando armas y municiones, además de hombres entrenados militarmente para llevar a cabo una lucha armada contra el gobierno del presidente Batista y para lo que se habían organizado desde México, país donde, además, habían reclutado a asesinos como el Che Guevara. Sin embargo, los comunistas cubanos ven ese acto como algo glorioso y necesario, pero cuando algo similar ocurrió con la invasión de Bahía de Cochinos, también conocida como invasión de Playa Girón o la Batalla de Girón, esta acción fue repudiada por la dictadura y juzgada como un ataque al país, aunque la realidad es que fue una operación militar en la que tropas paramilitares de cubanos exiliados, innecesariamente apoyados por el gobierno de Estados Unidos, invadieron Cuba en abril de 1961 para intentar crear una cabeza de playa y formar un gobierno provisional que reemplazara al de Fidel Castro, algo que de haberse logrado habría devuelto a Cuba las libertades, la democracia y la prosperidad que merece el pueblo cubano. Por esos años, Osmani Cienfuegos Gorriarán, hermano de Camilo Cienfuegos, es capturado junto a otros 15 individuos con todo tipo de artefactos para efectuar atentados terroristas. Fabián Escalante, fundador del Departamento de la Seguridad de Estado, policía política actualmente, está orgulloso de haber quemado 30 o 40 buses semanales. José Ramón Machado Ventura, fundador del Partido Comunista de Cuba, está orgulloso de haber organizado sabotajes por su cuenta. Urcelia Díaz Báez, joven de 19 años, muere al intentar poner una bomba en un cine. Ninguno de ellos es catalogado como violento por el Estado cubano, sino que son catalogados como héroes, mientras que actualmente siguen ocupando cargos en el Estado algunos de estos terroristas. Llama la atención la desproporción de lo que el Estado cubano llama violencia en relación con las protestas del 11 de julio de 2021 y las acciones terroristas efectuadas por los movimientos revolucionarios en el periodo entre 1953 y 1959. Es también desproporcionado el hecho de que los abogados de aquellos terroristas los liberaran inmediatamente mediante la presentación del recurso de habeas corpus, mientras permanecen en prisión actualmente manifestantes de las protestas del 11 de julio, entre ellos menores de edad. También llama la atención la presencia de la prensa crítica al gobierno de Fulgencio Batista en los juicios, mientras que grabar un video de una manifestación se considera ahora un delito en Cuba. Tildan de mercenarios a cubanos dentro de la isla y a algunos que radican en el extranjero por el hecho de defender, denunciar y reclamar sus derechos, obviando así la definición de lo que verdaderamente es un mercenario. Se inmiscuyen en la política y decisiones de muchos países de la región, pero acusan de injerencista a los Estados Unidos. Cometen genocidio y lo justifican. La dictadura ha resultado ser un Estado fallido, fundado con los crímenes más atroces y las mentiras más siniestras. Han destruido a todo un país y acabado con la oportunidad de muchas generaciones de vivir en libertad y sin terror. Es lamentable que Cuba esté aún secuestrada por unos terroristas y delincuentes sin escrúpulos.